Yo soy licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, entonces después de un año que estuve de prácticas, después ya me incorporé a la plantilla del museo y a partir de ahí inicié, no por supuesto como directora, o sea, entonces empecé a trabajar pues como ocurre a casi todo el mundo desde abajo, ¿no? Pues haciendo un inventario, inventariando 5.000 obras, poniéndole un número, diciendo de qué escuela era, cuánto medía, cuánto pesaba, en fin, todas estas cosas que son necesarias, ¿no? para la formación. Y como en eso, pues en muchas otras cosas, ¿no? En la organización de exposiciones, en todo ese tipo de cosas. Y después ya de bastantes años, veintitantos años, pues creo que fue en el año 2009, fue cuando estuve por un año y medio, 2 años de subdirectora y después ya de directora del museo. O sea que llevo pues desde el 2010 de directora. Y bueno, ha sido un proceso, como os digo, pues de aprendizaje, y dentro de la organización de lo que era antes la obra social y ahora la Fundación Ibercaja, pues por supuesto, aparte del trabajo interno, pues asistir a cursos, hacer pues un máster de patrimonio, hacer cursos especializados de conservación, de colecciones, de organización de museos, de muchísimas cosas, pero a lo largo de los años, pues cómo van creciendo los museos, cómo se tienen que adaptar a las nuevas realidades, etcétera. Pero eso hasta hoy mismo, quiero decir que uno tiene que estar, cada uno en su profesión, en una constante formación, ¿no? Si uno le interesa, si uno se queda parado, pues no es muy bueno, no es muy bueno. El día a día esto no es un museo muy grande. Cuando se trata de un museo muy grande, vamos a poner, pues ya no el Museo del Prado, el Museo de Zaragoza, que es un museo mucho más grande, pues hay departamentos, ¿no? Hay un departamento de educación, hay un departamento de conservación, hay una dirección, o el Museo del Prado ya más a más, ¿no? Este es un museo pequeño, pero que de cara a la conservación de la colección y a su difusión, y en general a todo lo que es el contenido del museo, pues en realidad el trabajo es lo mismo, ¿no? Si realmente quieres tener un museo y una colección que el público así lo reconozca, pues realmente te tienes que esforzar. ¿Qué ocurre con esto? Pues que bueno, que haces de todo, o sea, haces de todo. Por supuesto, un director tiene que dirigir y saber, pues en cada área, o las personas, más que áreas en este caso, las personas que se van a dedicar más al tema de la conservación de la colección, de todo lo que es educación. Hay otras personas que llevan más la gestión y la administración, otras personas que llevan la relación con nuestro departamento de comunicación de la Fundación, ¿no? Porque tampoco tenemos departamento de comunicación aquí, ni una persona específica, pero como pertenecemos a Fundación Ibercaja, pues lógicamente allí sí hay un departamento de comunicación, y todas las acciones de difusión, de salir al mundo del museo, de redes sociales, etcétera, todo eso se hace a través de ese departamento. Y desde aquí, pues cada uno más o menos específicamente, aunque todos en un momento podamos hacer muchas cosas y muy variadas, pero es eso, y el que cada uno dentro de su área pues sepa y haga su trabajo y a la vez reporte e informe, ¿no? Para saber en todo momento cómo están los distintos temas. Pues la que más me agrada, como podéis imaginar, puesto que soy de letras, de Historia del Arte, pues lo que más es lo que es la conservación, el estar pendiente de esa renovación, no cambio de que cambiamos cada día o cada semana o cada 15 días, ni siquiera cada año de discurso del museo, pero sí esa incorporación de obras nuevas, el mantener el discurso, el que las cosas estén en condiciones y, por supuesto, si se adquieren obras, pues, pues eso es fenomenal, ¿no? En estos momentos es muy difícil. Pero, aparte de eso, pues lo que más me gusta también es pues, la organización de una exposición, ¿no? El estar en colaboración y colaborar con otras instituciones, el solicitar obras,
Todo eso pues, es un trabajo que realmente pues sí, es muy agradable, es un trabajo que sí, que lleva mucho trabajo, que hay que hacer mucho seguimiento, pero como todos los trabajos, pero es un trabajo bonito, ¿por qué no decirlo, no? Entonces eso es lo que más me agrada. ¿Qué es lo que menos me gusta? Pues lo que menos me gusta es la tarea administrativa, la tarea de gestión me refiero a gestión económica, pero como no somos un gran museo, en un gran museo pues hay un departamento que será que esté dedicado a las cuentas, a la contabilidad, a la finanza, etcétera, etcétera. Aquí pues tenemos que controlar todos, pero vamos, especialmente yo. Entonces, pues esa tarea realmente para mí no es tan grata, pero considero que con el paso del tiempo y los años, como en todo te tienes que formar, pues ves también al final lo positivo, pero además de positivo es que es súper necesario. O sea que tenemos que saber el control de nuestras cuentas, de nuestro presupuesto, de lo que podemos gastar en gastos generales de mantenimiento, de lo que podemos gastar en actividades, de lo que podemos gastar en exposiciones o en restauraciones o en adquisición de obras, que como os podéis imaginar, pues en estos momentos no es mucho. Entonces, sobre todo es el mantenimiento, pero siempre estar trabajando en mejorar, aunque sean pequeñas cosas. Profesionalmente, bueno, por lo menos una persona que muy preocupada por su trabajo y que el entorno donde se desarrolla mi trabajo, que en este caso es el museo, se presente a los visitantes, ¿no?, al público de la mejor manera y que además esos visitantes pues, se vayan contentos y vuelvan otra vez. Esto es para mí con lo que más disfruto, junto con visitas a escolares. A mí me parece, siempre me lo pasa muy bien el poder transmitir los conocimientos que yo tenga, pero sobre todo el que quede ese pozo para que luego puedan volver. Pues claro, estamos en la Sala Goya, es lo más significativo del museo y bueno, pues sí, es quizá el centro. A mí especialmente me gustan mucho los grabados. La obra grabada de Goya me gusta muchísimo, ¿no? Los caprichos son espectaculares en cuanto a que es una crítica de la sociedad del tiempo que le tocó vivir a Goya, del siglo XVIII, y me gustan mucho, pero como bien dice, es un pintor también excepcional, ¿no? Y bueno, pues tenemos su retrato, que parece que lo está mirando fijamente, ¿no? O tenemos el retrato de Félix de Azara, que aparte de ser un magnífico retrato, pero es que además tiene un significado de un hombre ilustrado que era muy amigo del pueblo, ¿no? Entonces, pues para mí esas dos obras sean, no sé, las que más me llegan, ¿no?, por el significado que tiene, aparte por la calidad pictórica de las obras. Es un edificio construido a mediados del siglo XVI, como muchos de los que todavía se conservan en este casco histórico de Zaragoza, porque a mediados del siglo XVI y durante todo el siglo XVI, algunos viajeros importantes en sus libros de viaje recogían las notas de que Zaragoza era la Florencia española por la cantidad de casas-palacio que había construidos más o menos todos sobre una misma época y en estilo renacentista. Entonces, esta es una casa, un palacio renacentista construido hacia 1530 y lo construye un mercader, un comerciante, un rico comerciante, que se llamaba Jerónimo Cósida, y su mujer, y bueno, deciden construir esta casa que sobre todo la parte más relevante es la parte del patio, donde es el acceso al museo, y la parte de la galería, porque como representantes no de la aristocracia, pero sí de la nobleza, aunque fuera de la baja nobleza, lo que hacen es presentar este palacio tan característico de todas estas casas, pero con un mensaje iconográfico muy importante, muy relevante, relacionado con la historia antigua y que hace alusión al linaje, a la importancia del linaje. Todas las personas que pasaran y que vieran las puertas abiertas, ahora tenemos todas las puertas cerradas, pero antes lo normal era tener las puertas abiertas. Entonces, todo el mundo que pasaba veía la riqueza de la casa, ¿no? Se trataba de una persona o de unas personas importantes dentro de la sociedad zaragozana de ese momento, y esa importancia del linaje que representa en esos estucos, en esos relieves de la galería del patio.
Esto es lo más importante, la conservación también de la fachada, que se conserva bastante bien con respecto al momento de su construcción, y el resto de las dependencias de la casa ya no se conservan como están. Ahora venimos y pasan los años, pasan los siglos, y en el año 1976, entonces Obra Social de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja recibe un legado de más de 800 obras y de una biblioteca importante, recibe un legado a la ciudad de Zaragoza, pero al final don José Camón Aznar, que era el propietario de esta colección y de esta biblioteca, se pone de acuerdo con la Caja de Ahorros para guardar toda esa colección, siempre con el interés y la finalidad de crear un museo, un instituto de humanidades, ¿no? Para hacer cursos, con una biblioteca, etcétera, salas de exposiciones. Entonces hay que buscar un edificio grande. Bueno, pues este edificio, en ese momento, en el año 1976, lo ocupaban viviendas particulares y una casa de muebles de una firma zaragozana. Se llega a un acuerdo con todas estas personas particulares, se queda vacío el edificio y entonces se hace la restauración de las partes que no se conservaban tan bien y se hace una reforma integral, total, para adecuarlo como museo. Esto desde 1976 que se adquiere hasta 1979, que es cuando abre las puertas el museo, ¿vale? Como Museo Camón Aznar, porque solo recoge las obras de Camón Aznar. Bien, como os he comentado que todos los museos, pues todos tienen una evolución, todos tienen una historia y se forman de distintas colecciones, incluido el propio Museo del Prado, pues entonces que pasan los años y se van incorporando otras obras de la colección Ibercaja y al final llegamos al momento actual, que ahora no hemos olvidado el nombre de Camón Aznar porque realmente hay muchas obras de esa colección, pero nos llamamos Museo Goya, colección Ibercaja, y recordamos el nombre de Museo Camón Aznar, ¿vale? Primero porque desde el principio, desde el año 1979, lo más relevante de la colección, que entonces era la colección o Museo Camón Aznar, ya eran las obras de Goya, fundamentalmente todo lo que eran los grabados, ¿vale? Entonces se mostraban al final del discurso del museo. En el 2008 hicimos unas obras totales, se vació el museo y se volvió a renovar el discurso. Las obras que había ido adquiriendo a lo largo del tiempo Ibercaja, me refiero, entonces no éramos fundación, pero bueno, Ibercaja para entendernos, estaban en el patio de la Infanta, que eran pues la Gloria, el autorretrato, Félix de Azara, la Reina María Luisa, la carga de los mamelucos, ¿vale? Todas esas obras de Goya que habíamos ido adquiriendo se deciden traer al museo. Entonces se traen al museo y lo que hacemos después de toda la renovación y antes de la Expo Internacional es bajar los grabados de Goya que estaban, los que acabamos de ver, que estaban en esta zona, que estaba en un fondo de saco al final del recorrido del museo, casi la gente no los encontraba, los bajamos a la planta segunda y lo completamos con todas las obras de Goya de la colección Ibercaja y lo situamos todo en la planta segunda. Este fue el punto de arranque, digamos, para seguir trabajando en años posteriores, para darle sentido a la colección, como que el centro era la obra de Goya. Entonces, seguimos trabajando y llegamos al 2015, empezamos en el 2013, luego fue creo que final del 14 y principios del 15, cuando ya realmente pues habíamos reorganizado todo, habíamos incorporado más obras del mundo de Goya, del contexto de Goya, y entonces dijimos, bueno, nosotros vamos a conservar el nombre de Museo Camón Aznar porque es el primer legado que se recibió y porque en la colección seguimos teniendo muchas obras del legado de Camón Aznar, pero las obras más relevantes eran las obras de Goya. Por lo tanto, lo que daba sentido a la colección era Goya y por eso decidimos ese cambio. Indudablemente hay también otros factores, el fundamental es ese, ¿no? Pero hay también otros factores que si nosotros salimos con Museo Goya, ¿vale? Nos va a llegar a mucha más gente, ¿no?
Y como nosotros lo que hemos ido haciendo a lo largo de todos estos años ha sido trabajar en ese discurso, pues al final salimos como Museo Goya y conservando el nombre de Camón Aznar, lógicamente, ¿no? Y en esa línea vamos y seguimos trabajando, complementándolo siempre que podemos con exposiciones temporales que refuercen la colección permanente, no siempre, porque hay de todo. Habrá de la época de Goya, pero hay también como la de Genovés, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido se reorganizó el discurso sobre Goya, y no solamente Goya, sino Goya y su contexto, que son sus maestros y sus seguidores, ¿no? Así es como se quedó reorganizado. Y creo que de esta manera el discurso del museo es mucho más claro, lo entiende mucho mejor la gente y está mucho más reforzado. Camón Aznar fue una persona, un catedrático de Historia del Arte aragonés, que por fortuna sus obras las legó a la ciudad de Zaragoza. Al final pues se hizo cargo Ibercaja, ¿no? Indudablemente la labor de los coleccionistas es muy importante y eso no lo olvidamos nunca, y de hecho gran cantidad de obras suyas están en el museo, ¿no? Y otra cosa es el nombre del museo, que lógicamente al final se decidió porque teníamos obras muy relevantes y porque indudablemente es nuestro artista más reconocido, ¿no? Nuestro artista más reconocido también internacionalmente, y indudablemente pues eso, desde luego hay factores pues de publicidad, de difusión, que eso también influye, ¿no? Pero bueno, hoy es un artista. Camón Aznar era un coleccionista, un experto en historia del arte, ¿no? Entonces se unen en realidad las dos colecciones, que es Colección Ibercaja, en una palabra, ¿vale? O Colección Fundación Ibercaja. Nosotros partimos de las antiguas cajas de ahorros, ¿vale? Entonces las cajas de ahorros tenían una obra social. La obra social, dentro de la obra social el papel de la cultura era muy importante, ¿no? Porque el acceso a la cultura pocas personas lo tenían, como a la sanidad, como a la educación, etcétera, etcétera. La función de la obra social era así. Bien, cuando ya llega estos años anteriores que hemos vivido, a las cajas de ahorros les dicen que se tienen que convertir en bancos, y entonces pasamos a ser un banco, Ibercaja Banco. Y los bancos que tienen un capital X tienen que tener una fundación, pero una fundación bancaria, que es nuestro caso. Pero la fundación bancaria, ¿cuál es su papel dentro de la sociedad? Su papel dentro de la sociedad es el mismo que tenía esa obra social, ¿no? De acudir a todas aquellas necesidades, ¿no? Que pueda tener pues, la gente, ¿no? Entonces, por eso tenemos un área de cultura, por eso tenemos un área de asistencia social, por eso tenemos un área de emprendeduría, convenios con cantidad de entidades de distinto tipo, ¿no? Y esa sigue siendo nuestra misión, que es heredada de esa función social y de la obra social, ¿no? Los tiempos han cambiado y tenemos otras áreas que antes no se contemplaban, pero porque tampoco eran demandadas y porque las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero realmente partimos de ahí, y el apoyo a la cultura es fundamental, pero no solo conservando y difundiendo el museo, y adquiriendo obras, sino haciendo convenios. Pues hace poco hemos hecho un convenio con Patrimonio Nacional y se ha ayudado a restaurar unos códices del monasterio del Escorial, pero Ibercaja ha ayudado mediante convenios a restaurar cantidad de iglesias, a hacer planes culturales importantes, a colaborar en exposiciones con el Gobierno de Aragón o con otras instituciones, desde proyectos pequeños a proyectos más grandes, ¿no? Que son pues, proyectos a lo mejor que cubren un área de una comarca, o cosas ya que son a lo mejor de mayor empaque, digamos, ¿no? Pero realmente se acude a lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? Ese es el asunto, Hombre, yo creo que sí. Si vosotros también, otra vez estamos con la historia, vosotros habréis oído hablar, seguro, de los espacios Goya y de todos estos espacios Goya y estos proyectos que en años anteriores surgieron por un lado, por el otro, la unión de la Escuela de Artes con el Museo de Zaragoza, otro anterior, pero también sabéis que es muy difícil que varias instituciones al final se pongan de acuerdo en prestar unas obras tan emblemáticas como las de Goya, ¿no? Entonces eso no ocurrió. No se ha hecho un espacio Goya. Bueno, Ibercaja, cuando hicimos la última reordenación, decidió
se decidió pues dar ese paso de que traíamos aquí las obras desde el Patio de la Infanta aquí, lo completábamos y decidimos que decíamos Museo Goya, no Espacio Goya, Museo Goya con nuestras obras, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que sí que es importante, yo creo que es importante que lo pongamos en valor, pero como tantas y tantas cosas, ¿no? Que en esta tierra pues somos bastante desagradecidos. Desde el museo a nuestra escala, pues creo que contribuimos y hemos contribuido a mostrar este museo, a conservarlo, la difusión y siempre que podemos atraer exposiciones que sean relevantes y que estén en esa misma línea. O sea, mira, nosotros cerramos, como muchos, más claro, el confinamiento, todo el mundo nos fuimos a casa el 13 de marzo, ¿eh? Entonces hasta el 2 de junio no abrimos. El año pasado, en todo el año, tuvimos 85.000 visitantes, ¿vale? Entonces, en los primeros meses de enero y febrero, nosotros tuvimos cada mes 6.000 y pico, 7.000 visitantes. Paramos, estuvimos cerrados y hemos vuelto. Y te puedo decir que en el mes de junio, pues a lo mejor hemos tenido 1.100 y pico visitantes, ¿vale? En el mes de julio, 1.300, 1.400, ¿vale? El mes que más. Como volvimos a parar los aforos menores, etcétera, etcétera, pues no hemos superado 1.000 y poco, ¿eh? Para que veas lo que puede llegar a ser a final de diciembre con respecto al año pasado. O sea, que sí que ha influido y mucho, a pesar de que el museo, como todos los demás museos, cumplimos ya podéis ver que está todo señalado, con las distancias de seguridad, con el gel hidroalcohólico, es un espacio seguro, pero bueno, la cuestión es que no puede haber grupos, pues como vosotros sí, pero no puede haber grupos de 25, ni talleres con 25, ni la asociación que viene con 30, no hay movilidad entre provincias, por supuesto. Extranjeros, pues alguno venía en el mes de julio, en el mes de agosto, alguno que se escapaba, pero nada, y nuestros meses más mejores de visitantes, pues es que son julio, bueno, ya desde mayo, de mayo hasta noviembre son los meses mejores, pero estoy hablando que a lo mejor vienen 8.000 visitantes en un mes, 9.000 visitantes, entonces ha influido, pero muchísimo, muchísimo. A mí indudablemente el arte pues, me ha gustado siempre, ¿no? Porque el arte, pues, aparte del hecho estético en sí, de la apreciación del hecho estético, el arte está hecho en un momento de la historia, o cada obra de arte en un momento de la historia, y es un momento de nuestra historia, ¿no? Del momento que cada uno vivimos o que vivieron otros, ¿no? Entonces, para mí la contemplación de una obra de arte pues no la sustituye ni ver una visita virtual en una tablet, ni ver un buen vídeo, ni una buena película. Para mí lo que más aprecio es la contemplación de la obra de arte en vivo y en directo. Por lo tanto, a mí sí me produce un placer distinto, no distinto, como también me lo produce el contemplar la naturaleza, ¿no? Quiero decir que, entonces, a mí sí me parece que en estos tiempos convulsos, pues me parece que sentarse delante de una obra de arte que nos guste, por lo que sea, por el colorido, por cómo está pintado, por lo que representa, pues me parece que nos da un momento de calma, de reflexión en este mundo de tanta rapidez, de tanta inmediatez que todos tenemos. Todos lo queremos ya, el momento. Esto de la paciencia, esto de la tranquilidad, de la reflexión en el mundo que vivimos, pues ya lo sabéis vosotros, ¿no? Vosotros os adaptáis con mucha rapidez, los que somos más mayores nos cuesta un poco más adaptarnos a todo esto, pero se está perdiendo en parte, no digo todo, pero se está perdiendo en parte esa reflexión, ese momento de detenerse delante de una obra de arte o delante de un paisaje y contemplar y pensar, eso se está perdiendo en gran parte, ¿no? Por eso, porque el mundo lo que nos obliga es a rodar rápidamente, ¿no? Entonces, para mí siempre he considerado ese aspecto como, para mí fundamental,
pues nosotros también nos vamos incorporando a nuevas tecnologías. Incorporamos en la sala de grabados de Goya unas pantallas luminosas con el significado en la parte de arriba para que todo el mundo pueda entender cada una de las estampas, y también pues vamos incorporando ese tipo de pantallas en el que mostramos las obras de Goya en Aragón, las principales obras, o mujeres artistas dentro de la colección o de las exposiciones temporales. Tenemos también ahora, próximamente vamos a incorporar un vídeo con las técnicas de grabado para que la gente entienda bien todo el proceso. Poco a poco vamos haciendo estas incorporaciones porque hace el museo más interactivo, acompaña más al visitante, dentro de que en una colección de este tipo tampoco no es un museo de tecnología, ¿no? Pero tienes que ir incorporando porque evidentemente hay públicos que se cansan de leer, que no les gusta leer un texto tan largo y que, pues bueno, por lo menos les presentas esas imágenes y con mensajes cortitos, y eso también hace que llegue más a otros públicos que sobre todo público joven, ¿eh? No nos vamos a engañar, vosotros sois personas interesadas, pero hay mucha gente joven que no viene al museo, viene con el colegio, con el instituto, pero después hasta nuestro público son personas de 45 años para arriba. Entonces, la gente joven, cuando tiene que decidir dónde va a pasar sus ratos de ocio, sus ratos culturales, no decide venir a un museo, por lo menos a un museo de este tipo, ¿vale? Que bueno, todo el mundo puede elegir, pero claro, también es importante, ¿no?, conocer y ver los distintos, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues hay que buscar todas estas cosas para difundirlo a todos los sectores. Me alegro mucho de estar con vosotros, así que la tarde del viernes, aunque ya uno está cansado, pero mira, no me he cansado nada.